Muy buenas a todos y todas. Aquí les saluda una vez más Fernets48, dándoles la bienvenida a un nuevo video. A ver, déjame adivinar. Subiste este video para luego quedarte inactivo por otro año más, ¿verdad? No. Bueno, sí. Jaja, no, ya en serio. Sí, estoy consciente de que he estado inactivo por mucho tiempo. Pero bueno, eso ya está explicado y pues deseo entrar en materia ya directamente con el regreso de esta serie. De hecho, estoy muy contento porque ya estoy continuando finalmente esta serie de videos luego de bastante rato, y sé que nos quedamos en este video, el número 26, en el cual, considerando que ya habíamos hablado antes de lo que son las medidas de tendencia central, ahora vamos con las medidas de posición. En este caso vamos a ver la definición de las medidas de posición y el proceso, como ya lo hemos visto en otras medidas, como cómo sería para series de datos, para datos agrupados en frecuencia y para las distribuciones, o sea, en clases, para pues ver cómo se hace en cada caso. Bueno, sigamos. Para empezar, ya hemos visto en un video anterior sobre las medidas descriptivas que se dividen en medidas de tendencia central, de posición, de dispersión y de forma. Y ahora vamos con las de posición, que son precisamente aquellas que nos permiten conocer los valores que dividen a toda una serie de datos en partes iguales. A esto le llamamos, las medidas que son los cuartiles, son aquellas que dividen toda la serie en 4 partes. Los deciles en 10 y los percentiles en 100. Esto les va a recordar a lo que es la medida de tendencia central llamada mediana, que si se recuerdan, esa nos ayuda a dividir toda la serie en 2 partes, 50-50. Empecemos con las medidas para series de datos, o sea, no agrupados. Básicamente las fórmulas para obtener la posición del dato que deseamos encontrar es esta. Aquí no importa si n es par o impar, como lo vimos en el caso de la mediana en su momento, que si es impar entonces se le suma 1 a la n, y si no lo es, pues no se suma. En este caso siempre se va a sumar. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Básicamente k es el número de la medida que deseamos calcular. Digamos, si queremos obtener el cuartil número 3, entonces k va a ser igual a 3. Y si queremos obtener, por ejemplo, el decil 7, en este caso k sería 7. Eso se va a multiplicar con el total de datos más 1. N es el total de datos. Y todo eso se dividirá entre el número correspondiente al tipo de medida. Y para que se entienda mejor, sabemos de que para el dato k, para los cuartiles, solo puede llegar a ser 1, 2 o 3, porque solo existen 3 cuartiles. En el caso de los deciles solo existen 9, por lo cual k puede ser de 1 a 9, y en los percentiles puede ser de 1 a 99. Eso se entenderá mejor cuando vayamos al procedimiento, el cual es este. Básicamente vamos a primero ordenar todos los datos de la serie del menor al mayor, tomando en cuenta que si alguno se repite, pues lo pondremos en el orden tantas veces como se repita. Luego de eso vamos a conocer el total de datos y el número de esa medida que se desea sacar. Ya les expliqué que es el dato k. Y luego usaríamos la fórmula. Todo esto que les expliqué aquí es para obtener la posición, quiere decir en dónde exactamente en lo que es la serie de datos se encuentra el dato que será básicamente la medida que queremos sacar. Una cosa es la posición del dato y otra cosa es el dato. En este caso solo tendríamos la posición, donde se encuentra. Y para poder después conocer ese dato en particular, que ya sería nuestra respuesta, entonces se pueden dar uno de 2 casos. Caso 1. Si la posición obtenida es un número entero, o sea que no tiene parte decimal, entonces lo único que hay que hacer es buscar en toda la serie de datos, ubicar la posición, y el dato que ubiquemos
será nuestra respuesta. Digamos, obtuvimos el número 3 en los pasos anteriores, entonces sabemos que ese número 3 es un número entero, entonces solo buscamos en la serie 1, 2, 3, y en cuanto lleguemos a contar 3, el dato que estamos señalando, ese número en cuestión, sería nuestra respuesta. Pero ¿qué pasa en el siguiente caso? En el caso 2, si la posición es un número con parte decimal, entonces vamos a tener que usar una fórmula para calcular el dato exacto que pertenece a esa posición que vamos a ubicar. Y la fórmula es esta, en donde x sub i es el dato que básicamente obtendríamos sin tener en cuenta la parte decimal. Digamos que en la fórmula de la medida para obtener la posición obtenemos 3.5 o digamos 3.7. Entonces nos vamos a fijar nada más en la parte entera y vamos a volver a la serie de datos para ubicar 1, 2, 3, olvidándonos de que está el punto 7. Ahí ese dato que obtenemos va a ser x sub i. Y después tenemos x i más 1, que es el siguiente dato. En este caso ya contamos la posición 3. La siguiente posición es la 4. El dato que está en esa posición sería x i más 1. Y luego tenemos d, que es la parte decimal de la posición que obtuvimos. Habíamos dicho que era en el ejemplo 3.7, en este caso d sería igual a 0.7. Ahora bien, veamos el ejemplo para entenderlo mejor. Tenemos la siguiente serie. Son 15 datos y están ya ordenados de menor a mayor, desde el 2 hasta el 10. Y aquí lo que vamos a hacer es obtener los 3 cuartiles. Aquí primero vamos a obtener la posición, como les dije antes, y la fórmula para la posición es esta. Entonces, vamos a hacer aquí el reemplazo de valores. Para el cuartil número 1, como sabemos que es el primero, el cuartil 1, entonces k va a valer 1. Y sabemos que el total de datos es 15, ponemos 15 aquí, más 1 son 16, multiplicado por 1 es 16. Y como es cuartiles lo que estamos sacando, se divide entre 4. Y ya luego al hacer esta división obtenemos 4. Ojo que este 4 que obtuvimos acá es solo la posición, no es todavía la respuesta. Ahora en el caso del cuartil 2, pues simplemente k ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. Y lo mismo, 15 es n y después se suma 1, se multiplica y todo. Se suma aquí 15 más 1, 16, se multiplica aquí, sale 32, entre 4, 8. Esa es la posición para el cuartil 2. Y aquí lo único que cambia es que k ya va a ser 3 porque es el cuartil 3. Y al hacer toda la operación obtenemos la posición 12. Ahora bien, como ya tenemos todas las posiciones y sabemos que todas son números enteros, lo único que hay que hacer es buscar en la serie los datos que pertenecen ahí. Entonces yo vengo y cuento posición 1, que tiene como dato el 2, posición 2, que también tiene un 2, posición 3, posición 4. Así voy. 1, 2, 3, 4. Y este dato que ubiqué ahorita es mi cuartil 1. Cuartil 1 igual a la posición 4, entonces la posición 4 tiene el dato 3. La respuesta para ese cuartil es 3. ¿Qué quiere decir? Que este 3 de aquí es el que divide lo que viene siendo la primer cuarta parte de toda la serie de datos. Ahora, para dividir lo que son la segunda cuarta parte y la tercera cuarta parte, debemos de obtener el cuartil 2. Ya sabemos que la posición es 8, por lo cual solo hay que buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí ubiqué el 5. Entonces mi respuesta para el cuartil 2 es 5. Y en el cuartil 3 pues solo cuento hasta 12, 1, 2, 3, bla bla bla, hasta llegar al 12. Y aquí ubiqué un 8. Entonces mi respuesta para el cuartil 3 es 8. En el mismo ejemplo, para la misma serie, ahora vamos a sacar el decil 6 y el percentil 35. Y van a ver que para obtener los deciles y los percentiles es exactamente el mismo principio. Solo hay que saber los datos que hay que colocar para luego operar. En este caso, como para el decil 6, por ejemplo, como sabemos que son deciles, el denominador ya no va a ser 4, sino que va a ser 10. Y como quiero el decil 6, k va a valer 6. Y hago toda la operación y obtengo esta posición, 9.6.
Y para el percentil 35, pues K va a valer 35 y se va a dividir entre 100 por ser percentil y obtengo esto, posición 5.6. ¿Y qué pasa aquí? Las posiciones son con parte decimal, ya no son enteras, entonces vamos a ir paso a paso. Primero el decil 6. Básicamente voy a ubicarme, o sea, sabemos de que obtuve la posición exacta de 9.6. Quiere decir que el número entero aquí, sin tomar en cuenta ahorita el decimal, es 9. Entonces voy a ubicar la posición 9 primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tengo el dato 6. Pero ¿qué pasa? También necesito conocer el siguiente dato para la siguiente posición. En este caso, como es la posición 9.6, entonces sabemos que hay que obtener la posición 9 y la 10 también. Y la que está en la posición 10 es un número 7. Entonces me voy a fijar en estos dos valores. Y entonces vengo yo a reemplazar la fórmula. Sabemos que x sub i vendría siendo igual al dato de la posición nada más entera de lo que obtuve en la fórmula anterior. En este caso, como yo sé que obtuve 9.6, solamente me olvido del decimal y entonces me fijo nada más en el 9. Y como ya ubiqué aquí un 6 en la posición 9, entonces pongo el 6 aquí. D ya sabemos que es igual a la parte decimal de la posición, que en este caso es 0.6. Lo reemplazo aquí. Y ya de ahí sé que xi más 1 va a ser el dato de la posición que le sigue. En este caso ya dijimos que es la posición 10. Y en la posición 10 obtuvimos un 7, por lo cual lo coloco aquí. Y ya después vuelvo a poner x sub i, ¿verdad? Ya reemplacé los valores. Ahora solo me falta hacer la operación. Primero lo que está en paréntesis, 7 menos 6 es 1. Luego la multiplicación va por sobre la suma. 0.6 por 1 es esto y luego se suma todo. Y obtengo que el dato que pertenece a la posición 9.6 es 6.6. Y mi respuesta es 6.6 para el decil 6. Ahora, para el percentil número 35 tenemos otra cosa. La posición que obtuvimos es 5.6 y haremos lo mismo. En este caso me ubico nada más en la posición 5 sin tomar en cuenta la parte decimal. Y me ubico también en la posición 6, que es la siguiente. Y obtengo entonces 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un 4. Y la siguiente, que es la posición 6, tengo otro 4. ¿Qué pasa aquí? Sí podríamos usar la fórmula, pero no va a ser necesario porque en ambas posiciones hemos encontrado el mismo dato. Entonces no tengo que hacer nada más. Ya sé que mi percentil 35 realmente contiene el dato 4. Ya si aquí hubiera obtenido números distintos, si hubiéramos ocupado la fórmula, como en el caso anterior. Ahora bien, ejemplo número 2. Tenemos la serie de 16 datos que van del 2 al 11. Y aquí necesitamos el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50. Y ya los calculamos acá. Sabemos que K va a ser igual a 2 porque es el cuartil número 2. Y se va a dividir entre 4 porque es cuartil. Hago la operación y obtengo este dato, 8.5. Esto es para la posición, ya dijimos. Ahora, para la posición del decil 5, lo mismo. K va a valer 5, se divide todo entre 10, hago la operación y obtengo esto. Qué casualidad, obtuve 8.5 como posición. Y van a ver que también para el percentil 50 obtuvimos la misma posición. Ahora, estas medidas específicas decidí sacar esas adrede. ¿Por qué? Porque quiero que vean de que estos cuartil, decil y percentil específicos deben de ser igual a la mediana. Porque si calculo la posición de la mediana ahorita, lógicamente voy a obtener el mismo valor porque miren, obteniendo el cuartil 2, obteniendo el decil 5 y obteniendo el percentil 50, técnicamente estoy sacando la mitad de toda la serie, así como en la mediana. Entonces, estos con la mediana tienen que coincidir sí o sí. Ahora bien, un dato curioso que quiero aclarar. La posición de la mediana la obtuvimos con esta fórmula de acá, que es la misma que he estado explicando para los cuartiles y así, medidas de posición. Y esto contrasta un poco con el video que grabé en su momento de la mediana, en donde expliqué que cuando el número n es par,
En este caso se tendrían que obtener dos posiciones aparte, con estas dos fórmulas de acá. Lo que va a hacer después que obtengamos para el ejemplo 2, la posición 8 y la posición 9. Y lógicamente lo que está en medio de ambas posiciones es 8.5, lo que obtuvimos ya en esta fórmula de acá. Lo que les quiero decir es que este método viene siendo más fácil todavía porque nos ayuda a omitir todos estos pasos. Y ya después simplemente hará falta conseguir el dato correspondiente a la posición. Pero quiero hacerles entender de que este proceso de acá es más sencillo y obtenemos prácticamente el mismo resultado. Así que no hay problema haberlo hecho de esta manera. Ahora bien, vamos a pasar ahora a las medidas de posición para los datos en tabla de frecuencia. Esto se da cuando los datos son muchos, pero no tantos como para tener que agruparlos en clases con intervalo y así. El procedimiento es que tenemos que calcular las frecuencias acumuladas ascendentes y saber cuál es nuestro dato n. Y luego pues ocupamos la fórmula para hallar la posición. En este caso no vamos a sumar 1, sino que va a ser k por n entre el dato según la medida que queramos sacar, 4, 10 o 100. Luego de haber obtenido las posiciones, en este caso nosotros tenemos que buscarlas en la columna de frecuencias acumuladas ascendentes. Y luego se puede dar uno de estos dos casos. El primer caso, si a la hora de buscar encontramos un número en FA igualito a la posición obtenida, lo que vamos a hacer es ubicar ese dato X que se encuentra en la misma fila y también ubicar el dato X de la siguiente fila y vamos a sacar la media aritmética o el promedio de esos dos datos que ubicamos. Y esa va a ser nuestra respuesta. Ahora, en el caso de que si no encontramos un dato igualito a la posición obtenida en FA, lo que vamos a hacer es buscar el primero que sea mayor a la posición. Y de ahí solo se ubica el dato X en ese que encontramos y ya esa sería nuestra respuesta, no habría que promediar nada. Veamos el ejemplo. En lo que es esta tabla, vamos a buscar el cuartil 2 y el percentil 70. Veamos. Para el cuartil 2 sabemos que k va a ser igual a 2 y multiplicamos por 80, que 80 es n, nuestro total de datos. Y de ahí dividimos entre 4 y obtenemos la posición 40. Ahora, este número 40 yo lo voy a buscar en la columna FA, que son las frecuencias acumuladas, que voy sumando cada una de las frecuencias absolutas hasta llegar al total de datos acá abajo. Esas son las acumuladas. Ahora bien, busco y encuentro de que aquí hay un número 40 y es igualito a este 40 de acá. Entonces me ubico en la fila y encuentro que el dato X es 9 en esta fila. Entonces tomo este 9 y tomo el de la siguiente fila que es 10 y voy a sacar la media. En este caso 9 más 10, 19 entre 2, 9.5. Esta es mi respuesta. Y para el percentil 70 pasa esto, que al hacer la operación sabemos que k va a ser igual a 70, el total de datos es 80, divido entre 100 y tengo un número 56. La posición es 56, pero ¿qué pasa? Buscando en esta columna de frecuencias acumuladas, no encuentro el 56. Entonces tengo que encontrar el primero que sea mayor. En este caso, por eso marqué el 65. Porque es el primer dato en la frecuencia acumulada que es mayor. Ya después le sigue el 73, que sería el segundo mayor. Pero yo tengo que ubicarme en el primero mayor. Y aquí agarro el dato X de esa fila, que es 11, y no debo de promediar nada. Mi respuesta es 11 para el percentil 70. Ahora, vamos con las tablas de distribución de frecuencias. Aquí el procedimiento es bastante parecido al que se sigue para sacar la mediana. Primero lo mismo, la posición, son las mismas fórmulas que en la tabla de frecuencia normal. Y luego vamos a ubicar la posición en las frecuencias acumuladas ascendentes. Y a partir de ahí vamos a reemplazar los valores en la fórmula que les voy a mostrar a continuación. Deben de recordar de que aquí vamos a seguir el mismo principio que en lo de las tablas de frecuencias. Si es igual a la posición o si tenemos que ubicar el primero mayor, se sigue eso, pero lo que se le adiciona es la siguiente fórmula, esta de acá. Aquí sabemos que LRI
es igual al límite real inferior de la clase cuantílica. Cuando me refiero a clase cuantílica me refiero a la que vamos a ubicar gracias a la posición que vamos a buscar en la columna de frecuencias acumuladas ascendentes. Esa que encontremos es la clase cuantílica, ¿ok? Y de ahí vamos a sacar el límite real inferior. Si se recuerdan, en el video de tablas de distribución de frecuencia tenemos los límites aparentes, el menor y el mayor, y los límites reales, menor a mayor, de la clase, que es cuando decimos, por ejemplo, o el dato que está en la clase del 5 al 10, sabemos que 5 y 10 en ese caso son los límites aparentes, y al sacar los reales vendría siendo 4.5 al 10.5. Ahora bien, K vendría siendo el número del cuartil decilo percentil, ya sabemos cómo se ocupa. También N y también C, que vendría siendo 4, 10 o 100, dependiendo si es cuartil decilo percentil. La frecuencia acumulada anterior a la de la clase que ubicamos va a ser FAA, y la frecuencia cuantílica va a ser la frecuencia no acumulada, la absoluta, que sería la que ubicaremos en otra columna, pero sería la perteneciente a la clase que terminemos encontrando. Y de ahí IC es el índice de clase, la amplitud de las clases. Tenemos este ejemplo, aquí está la tabla y solamente no se hizo la tabla completa con el punto medio, con las frecuencias porcentuales, todo eso lo omití, solo dejé estos valores de acá. Y nos piden que saquemos el decil 2 y el percentil 85. Para el decil 2 obtengamos la posición, sabemos que K va a ser igual a 2 y el total de datos es 35, eso lo sé por este último dato de la frecuencia acumulada ascendente, y luego sabemos que se va a dividir entre 10 por ser decil. Y luego al hacer toda la operación obtengo la posición 7, la busco en las frecuencias acumuladas, no la encuentro, buscaré el primero mayor, que es 10, y aquí ya ubiqué mi clase cuantílica, que sería esta marcada en amarillo. Y aquí básicamente vamos a reemplazar los valores. Bueno, sabemos que el límite real inferior de esa clase que encontramos es esta de acá, 14.5. Luego tenemos que la posición vendría siendo todo esto de K por N entre C, y ya habíamos obtenido que era el número 7, entonces este paso se puede omitir, pero yo lo puse completo porque la fórmula debe mostrarse completa. Y de ahí pues sabemos que la frecuencia acumulada anterior, en este caso sería la que está arriba de mi clase cuantílica, sería el dato 5, lo ponemos aquí. Y de ahí la frecuencia cuantílica, que sería la frecuencia absoluta de la clase, que en este caso tengo marcada en amarillo, que es mi clase cuantílica, sería este dato de acá, no de esta columna, de esta otra, ¿ok? Y aquí sería el dato 5. Lo coloco ahí abajo y después el índice de clase. Vamos a calcular. Tengo la clase a 12 a 14. Entonces hago el conteo desde este dato. 12, 13, 14. ¿Cuántos números conté ahí? 3, ¿verdad? Y si hago lo mismo con esta clase de acá. 15, 16, 17. ¿Cuántos conté ahí? 3. Entonces sé que IC o el índice de clase va a valer 3. Y luego ya reemplacé todos los valores. Al hacer toda la operación obtengo que el decil 2 contiene el dato 15.7. Esa es mi respuesta. Ahora, para el percentil 85 seguimos lo mismo. Sabemos que K va a valer 85, el total es 35, se hace toda la operación entre 100 y obtengo la posición 29.75. Lo mismo, no lo tengo en esta columna de FAA, sino que tengo que ubicar el primero mayor, que es 31, y ya marqué la clase cuantílica, que es 21 a 23, con límites reales 20.5, 23.5, y ahí reemplazamos la fórmula. El límite real inferior es este, 20.5, yo lo pongo ahí, y la posición 29.75 es la que abarcaría toda esta porción de acá, K por N entre C. La frecuencia acumulada anterior es 21, porque la que está arriba aquí es 21. Y la frecuencia acumulada, no, perdón, la frecuencia cuantílica sería la que está marcada acá en esta columna y en esta fila de mi clase cuantílica sería 10. Y lo mismo, el índice de clase sigue siendo 3. Y hago toda la operación y obtengo que el percentil 85 contiene el dato 23.125.
Excelente, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, porque ahora sí vamos a estar lo más activos posible subiendo este contenido. O mejor dicho, voy a estar lo más activo posible porque bueno, solo soy yo el que está a cargo de este canal. Entonces, asegúrense de eso y activen también la campanita. Y también les recomiendo seguirme en mi página de Facebook, que es donde estoy subiendo de momento memes y algún que otro short por ahí, ¿verdad? Para entretenernos un rato. Y ahí voy a estar también informando cuando ya vaya a subir un video nuevo y así, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí lo dejo por ahora. Yo soy Fernets y será como siempre hasta en un próximo video. Hasta la próxima. Uy, no puede ser, se me quemó el arroz.